¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches allá en Europa. Es un placer iniciar esta transmisión, una transmisión más de Iberoamérica al Día, cerrar semana de noticieros de esta fecha. Hoy es 28 de septiembre del 2017 y por supuesto le pedimos que nos acompañe durante esta media hora con lo más relevante de nuestra región. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El gobierno español exige a la Generalitat cancelar el referéndum independentista. En México se modificará el presupuesto del 2018 para atender las labores de reconstrucción por los sismos de este mes. Chile y Japón conmemoran 120 años de sus relaciones diplomáticas. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos los beneficios de la equinoterapia en personas con discapacidad. Y en los deportes, atletas iberoamericanos buscan medallas en el Campeonato Mundial de Remo. Ya lo vio usted. Iniciamos en España, donde el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Neto, exigió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que suspenda el referéndum independentista y asuma que existe una orden judicial para que las fuerzas del orden, la policía, impida su realización. Esto lo dijo durante la Junta de Seguridad de Cataluña, en la que participaron autoridades de los gobiernos central y autonómico. Lo que se pretende realizar el próximo domingo no es limitar la libertad de expresión, actuar con absoluta determinación a cumplir esos objetivos, que quiero decir una vez más: cumplir la ley, defender el Estado de Derecho y mantener la convivencia pacífica. Por su parte, el consejero del Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, respondió que están conscientes de que existe una orden para impedir la consulta, pero con los Mossos d'Esquadra tienen otras prioridades. No neguem ni obviem el que ha dictat una magistrada, és una evidència, però tampoc volem volem deixar clar, de fet, que per nosaltres el que és més important és la salvaguarda de la convivència. Mientras tanto, en las oficinas de la representación de Cataluña, ubicadas en la sede de la Unión Europea, el consejero de Asuntos Exteriores del gobierno catalán, Raúl Romeva, convocó a la prensa internacional para fijar la postura de la Generalitat. If the result is yes, obviously we have to admit that this is what the people has decided, has chosen. And we will have to listen to that, which will automatically imply what is foreseen in the law of the referendum, that is 48 hours after the publication of the final results, the Parliament will declare, will make a declaration of independence, and thus the transitional law will be put into force. En tanto, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, envió una carta a cerca de 30 mandatarios de ciudades del continente para que la apoyen en la petición que hizo a la Unión Europea para que medien en este conflicto. Por otra parte, el presidente catalán, Carles Puigdemont, reiteró que en caso de no realizarse el referéndum, no se tiene contemplado declarar la independencia de manera unilateral. Esta mañana, miles de estudiantes de secundaria, bachillerato y nivel superior tomaron las calles de Barcelona en apoyo al referéndum separatista. La manifestación congregó a poco más de 16,000 estudiantes y transcurrió en un ambiente pacífico. Por su parte, la organización Universitats per la República anunció que todas las universidades catalanas se unieron a la huelga estudiantil iniciada ayer miércoles. Este tipo de acciones podrían tensar el ambiente político y repercutir en el desempeño económico del país. Esto lo advirtió el Banco de España, que en su informe central, mantuvo sus pronósticos de crecimiento para 2017 y 2018. Sin embargo, advirtió que podría ajustarlos a la baja por la situación que se vive en la región autonómica.
¿Y quién mejor para profundizar sobre este complejísimo tema que se vive allá en España, que se vive allá en Cataluña, sobre esta consulta independentista del próximo domingo, que mi querido Rafael Bañón Martínez? Él es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Rafael, es un placer saludarte. Lamentablemente a veces tenemos que hablar ante este tipo de conflictos, de circunstancias complicadas, duras para España. Muy buenas noches allá en Madrid. Buenas noches, buenas tardes, Omar. Un gusto estar con vosotros otra vez. Antes que nada, las condolencias por el sismo que os ha arrasado en México. Muchas gracias, Rafael. Sí, es una situación complicada, y más que complicada, es una situación de final y principio. De final de una época en la que ha funcionado una división territorial y de principio de una época que no sabemos qué va a pasar. Lo que sí que está claro es que Cataluña tiene que ser revisitada, que la distribución del poder, el sistema político, tiene que ser modificado. Y lo que también está claro es que hay una serie de élites irresponsables, arrojadas, que han organizado este movimiento para el domingo y que no es ni legal, ni garantiza la participación, ni garantiza que el resultado sea fiable. O sea, no hay ninguna garantía de ningún tipo. O sea, que no se le puede llamar un referéndum. Si llegan a votar, el resultado no tiene ninguna validez, no solo legal, sino tampoco legítima, ciudadana, porque es más bien un acto militante que un acto institucional. Estás dejando claro que, en efecto, ¿no? Este hecho del próximo domingo es una ilegalidad sin ninguna representatividad, es un movimiento que sale dentro de toda norma del Estado español, el cual está incluido en estos momentos, por supuesto, Cataluña. Ahora, la pregunta es, ante este inevitable referéndum, aunque sea ilegal, ¿cuáles son las posibles realidades a partir del lunes a las 12 de la noche? Bueno, en principio lo que esperamos todos es que no haya violencia, porque parece que como si alguien estuviera buscando situaciones anómalas de enfrentamiento. Y eso es una situación grave, tanto más grave como que España ahora mismo está en alerta 4 por el terrorismo yihadista. Sí. La situación será que el gobierno de la Generalitat, el presidente Puigdemont, parece que está decidido a declarar algún tipo de independencia, de autocomplacencia, pero la repercusión legal ninguna, la repercusión jurídica ninguna, las repercusiones de orden público y de tensión pueden ser muchas. Depende de cómo maneje el gobierno de España la situación. Y hasta ahora no lo está manejando bien. Claro. Porque el gobierno de España, en lugar de gestionar políticamente este conflicto, ha estado alejado, ha estado oculto y ha estado incluso adverso al proceso. Es como el que pone más leña al fuego. Claro. Y ahora gran parte del conflicto está en manos de la jurisdicción de justicia y la fiscalía y de los jueces, y eso tampoco es bueno. Y lo que queda para que la justicia prevalezca, para que el Estado de Derecho prevalezca, es la fuerza. Claro. Es decir, la fuerza del orden público. Y eso no es bueno. Lo que hay es un problema que hay que resolver. Es un problema que hay que discutir y reflexionar. ¿Cuál va a ser el horizonte del martes, del lunes? No lo sabemos. Bueno, pues permítenos, entiendo que es muy complicado saber, hay muchos factores que van a estar en juego ese domingo. Ojalá que no sea el de la violencia el que prevalezca y por supuesto tengamos la apertura a un diálogo, la apertura a buscar eso que tú dijiste al inicio de esta entrevista, el principio de una época que por supuesto tiene que ver con una nueva realidad del Estado español con Cataluña.
Así es. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, no sin antes quererte enviar un afectuoso abrazo, un afectuoso saludo de parte de toda la redacción de Iberoamérica al Día, sabiendo que es tu cumpleaños. Así que tu profesionalismo nos permitió abrir un paréntesis seguramente en tus festejos, así que muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, querido Rafael. Gracias. Vámonos a otros temas. Cerca de $2.000 millones serán necesarios para atender la emergencia causada por los sismos que sacudieron a México en días pasados. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que para atender las labores de reconstrucción en los estados afectados por los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre, será necesario modificar el presupuesto del país para 2018. Y es que para atender la emergencia se van a necesitar, de manera preliminar, cerca de $2.000 millones. En el caso de la vivienda, estimamos que solamente para Chiapas y Oaxaca se habrán de destinar más de 6.500 millones de pesos en este tipo de monedero electrónico, solo en apoyo a recursos para la vivienda, sea para reconstrucción total o parcial, en una cifra estimada y preliminar del orden de 10.000 millones de pesos. Hemos conocido la magnitud de los daños en a la infraestructura cultural, patrimonio cultural, en 8.000 millones, y al monto que dio la Secretaría de Educación, y eso solo por concentrarnos, que fue de más de 10.000 millones de pesos, 13.000 millones de pesos. Hasta el momento, los sismos han dejado 343 personas fallecidas, 204 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. El presidente de México externó sus condolencias por las víctimas y deseó que en unos meses todo esté en condiciones de normalidad. Por su parte, el secretario de Educación mexicano, Aurelio Nuño, informó que 12.931 escuelas presentan algún tipo de daño. De estas, 577 tendrán que reconstruirse de manera total. Para el regreso a clases, dijo, lo más importante es la seguridad. Es que la seguridad de los niños, de las niñas, de los maestros y la tranquilidad de las mamás y de los papás son primero. Y que por ese sentido estamos revisando cada una de las escuelas, lo estamos haciendo con personal calificado para ello. Además, suman 1.500 edificios culturales e históricos dañados en 11 estados de México. Con información de Iberoamérica al Día. Y para darle seguimiento a lo que se vive en uno de los puntos más dramáticos en la Ciudad de México por este terremoto, nos enlazamos con Jacqueline López Zárate. Ella es reportera de Televisión Educativa de México y se encuentra precisamente ahí en un punto medular. Muchísimas gracias, Jacqueline, muy buenas tardes. Omar, muy buenas tardes. Te saludo desde la avenida Álvaro Obregón 286, este edificio de 6 pisos en el que se encontraban 46 personas en el momento del sismo. Comentarte que las labores de rescate y búsqueda continúan de manera intensa por los grupos de rescate, tanto internacionales como nacionales. Omar, déjame comentarte que tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los brigadistas que se encuentran en estos trabajos y nos comentó la dificultad por la que de estos trabajos para el rescate y búsqueda de estas personas. Escuchamos. Son muy difíciles por la cantidad de losas, el peso del edificio, o sea, es un edificio muy grande y ya que estar seccionando las losas, pues, ir transportando con maquinaria para poder levantarlas y tener esperanza de sacar a alguien. Siempre existe la esperanza, hasta no levantar en la última piedra y ver que no hay nadie abajo, siempre existe la esperanza. Omar, se conserva la esperanza de que se encuentre alguna persona con vida. Hasta el momento se han rescatado 28 personas con vida y la cifra de cuerpos ya sin vida asciende a 27. Quedan 19 personas por encontrarse entre los escombros. Omar, este es mi reporte hasta el momento. Muchísimas gracias, Jacqueline, por este completo reporte, siempre al pie del cañón, ahí en una de las zonas que más nos han dolido a los mexicanos en la caída de este edificio. Muchísimas gracias, seguimos en comunicación. Buenas tardes. Hasta luego.
Y en otros asuntos, el fenómeno meteorológico María ya se degradó a tormenta tropical. Mantiene su trayectoria alejándose de la costa de los Estados Unidos. Sin embargo, a su paso dejó devastación en Puerto Rico. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó las restricciones en materia de transporte marítimo para acelerar la entrega de ayuda a la isla. Por su parte, el gobierno de Colombia informó que repatrió ya a 180 de sus connacionales desde Puerto Rico, luego de que resultaron afectados por el meteoro. Mientras tanto, el huracán Lee, de categoría 2, permanece en medio del Atlántico, sin amenazar tierra por el momento. Mientras tanto, el gobierno de Colombia respondió a la demanda que hizo Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la que pide que la delimitación de la plataforma continental entre ambos países se extienda más allá de las 200 millas náuticas desde su costa. El país sudamericano argumenta que esta petición no tiene fundamento y que indiscutible titularidad sobre el área demandada. Asimismo, afirma que continuará defendiendo la integridad del archipiélago de San Andrés, provincia y Santa Catarina, así como los derechos de Colombia en el Mar Caribe. Ahora, la decisión queda en manos de la Corte, que analizará los argumentos de ambas partes. También en Colombia, ahí fue abatido por el ejército Euclides Mora, el segundo al mando de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así lo informó el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter. Además, advirtió a los rebeldes que si no se entregan, les espera la cárcel o la tumba. Recordemos que, de acuerdo con fuentes de seguridad, por lo menos 400 hombres integran la disidencia de las FARC. Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que su país continuará dando asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien vive desde hace más de 5 años en la embajada ecuatoriana en Londres, Inglaterra. El Ecuador le otorgó el asilo al señor Assange por una razón fundamental, porque creía que corría peligro su vida. Y como el Ecuador no tiene pena de muerte y respeta fundamentalmente el derecho de la vida, independientemente de lo que haya hecho el individuo. Pero sin embargo le hemos pedido, de una manera cordial como debe ser, que deje de opinar en la política del Ecuador o en la política de países amigos, porque su condición de asilo no se lo permite. En otros temas, el mandatario informó que considera la posibilidad de incluir en la consulta popular que se realizará a finales de este año una pregunta para anular la reelección indefinida. Recordemos que esta fue aprobada por el gobierno de Rafael Correa en diciembre del 2015. En otros países, el Congreso de El Salvador aprobó una reforma al sistema de pensiones que tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores y aliviar el deterioro fiscal del país centroamericano. Con ella, se aumentará 15% el ahorro de los empleados y se reducirá el porcentaje de las comisiones que cobran las administradoras por el manejo de fondos. El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén, promulgó inmediatamente esta reforma y agradeció a la Asamblea Legislativa su aprobación. Aseguró que es un paso importante para el desarrollo del país. Y en otro país centroamericano, la Fiscalía de Guatemala presentó una segunda solicitud para retirar la inmunidad del presidente Jimmy Morales. Esta vez la petición es por recibir un bono extraordinario de $61,000 por parte del ejército. De hecho, este bono fue devuelto porque se le otorgó de manera, así lo dijeron, injustificada. Por su parte, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia en contra del ministro de Defensa, William Massilla, por haber entregado esta gratificación al presidente Morales y por realizar otros pagos a la cúpula militar superiores a su salario promedio. Mientras tanto, en otros lados, el embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, condenó la política injerencista que mantiene el gobierno de los Estados Unidos frente a la situación política en Venezuela. Lo que intenta Estados Unidos es utilizar, instrumentalizar algunos órganos de Naciones Unidas para su política intervencionista, su política de cambio de régimen, su política de golpes de Estado por distintas vías. Precisó que el Consejo de Seguridad de la ONU no debe interferir en los asuntos internos de Venezuela, ya que el organismo trata temas que amenazan a la paz y a la seguridad internacional, mientras que la situación en la nación bolivariana es solamente interna. Y en este mismo contexto, durante la 36ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra en Ginebra, Suiza, 57 países expresaron su apoyo a Venezuela ante las agresiones
que afirman sufre por parte de la derecha internacional. En una declaración conjunta hicieron un llamado al respeto de la soberanía e independencia de la nación bolivariana. Además, respaldaron los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro para reservar y preservar la paz y garantizar de esta forma la estabilidad de las instituciones democráticas en su país. Las naciones firmantes, entre las que se encuentra Rusia, Cuba, China, Bolivia, Palestina, Ecuador, Vietnam, Sudáfrica e Irán, también reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela como promotora de un diálogo inclusivo que involucra a todos los sectores de la sociedad. Vámonos hasta Europa de nueva cuenta. Allá en Madrid, España, concluyó el primer Congreso Iberoamericano para presidentes de compañías y familias empresariales. Ahí se abordaron las oportunidades que se tienen con las nuevas tecnologías para identificar focos de inversión y desarrollo. En este sentido, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, aseguró que los avances tecnológicos ayudan a estrechar las cooperaciones internacionales, pero también representan un reto. Hay muchas oportunidades que vienen con estas nuevas tecnologías, con este cambio fenomenal de la cuarta revolución industrial, ¿no? Pero también hay riesgos. Es paradójico, ¿no? Que con el Big Data al mismo tiempo tengamos riesgos de fragmentación, ¿verdad? Y las dos cosas suceden al mismo tiempo. Chile y Japón celebraron 120 años de la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, con el que se establecieron relaciones diplomáticas entre ambos países. Lo hicieron con la visita del príncipe del país asiático, Akishino, al Palacio de la Moneda, donde fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet. La mandataria afirmó que los lazos entre ambas naciones se fortalecen día a día y repudió la amenaza de Corea del Norte hacia Japón. Chile, por cierto, repudia los actos de fuerza y de amenaza que Corea del Norte ha hecho hacia Japón, ¿no? Y sin duda que seguiremos trabajando para que ojalá ese tipo de situaciones no vuelva a suceder y la paz pueda ser lo que en el mundo, en el planeta, pueda seguirse, digamos, fortaleciendo y consolidando. Y en diversas ciudades de América Latina y el Caribe, miles de mujeres marchan para exigir a sus gobiernos la despenalización del aborto. Esto al conmemorarse el Día de Acción para el Acceso al Aborto Seguro y Legal. Esta fecha fue instaurada en 1990 durante el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina. Y es que el aborto clandestino es una de las primeras causas de mortalidad entre las mujeres en nuestra región. De acuerdo con estadísticas mundiales, cada día se practican 55.000 abortos ilegales. Y ya está lista nuestra compañera Laura García Andía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, los saludo con mucho gusto. Y andar a caballo es para muchas personas un pasatiempo, un momento de diversión, un trabajo o incluso un deporte. Sin embargo, ahí no acaba todo. La utilización del caballo para la rehabilitación de personas discapacitadas físicas o mentalmente es llamado equinoterapia y también tiene otro lado que tal vez es menos popular, pero que permite favorecer y ponernos en forma y trae beneficios al cuerpo y la mente. Montar a caballo es más que diversión. Produce una reacción muscular en el jinete y favorece cambios a nivel sensorial. Por esta razón, la equinoterapia trata diversos padecimientos como esclerosis múltiple, autismo y síndrome de Down. Da impulsos neurológicos a los pacientes de 90 a 120 estímulos por minuto. O sea, un paciente al montar por un minuto a caballo puede recibir impulsos que llegan desde columna vertebral hasta lo que es llegar al área cerebral, y eso es lo que les da los beneficios. Los especialistas en equinoterapia señalan que el caballo tiene una pisada similar a los seres humanos, de ahí que estimule al montarlo con impulsos a través de la columna. El estar en contacto con estos hermosos y maravillosos animales favorece la confianza, el autocontrol de las emociones y también mejora la autoestima. Para el caballo no hay diferencia entre un jinete sano y uno con discapacidad, lo que favorece una liberación de las limitaciones de los pacientes que utilizan esta terapia para mejorarse y también convierte en un deporte completo e ideal para todos. Muchas gracias a la Televisión Educativa de México.
Amigos de Iberoamérica al Día, los saludo con mucho gusto. Soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva. Recta final del Campeonato Mundial de Remo en Saratoga, Bradenton, en Estados Unidos. 4 finales este día, veamos qué fue lo que ocurrió. En la prueba individual varonil de peso ligero, el triunfo fue para el ecuatoriano Gabriel Sola Zambrano, con un tiempo final de 7 minutos y 41 segundos. La segunda plaza fue para Nigeria. En la rama femenil, Corea del Sur se quedó con la primera plaza y el segundo sitio fue para Gabriela Mosqueira de Paraguay, con un tiempo de 8 minutos y 21 segundos. En parejas, Uzbekistán finalizó primero, seguido de la dupla peruana conformada por Gianfranco Colmenares y Johan Hamann, mientras que los guatemaltecos Leif Catalana y Gerardo Campa culminaron en el tercer lugar. En la modalidad de cuádruples, la victoria fue para Brasil con tiempo de 6 minutos y 4 segundos. Vamos ahora a la Europa League. Hoy actividad de 3 equipos españoles, 3 equipos iberoamericanos. El Athletic de Bilbao no pudo hacer valer su condición de local en San Mamés y perdió ante el Zorya Luhansk de Ucrania con gol al 26 de Karatin. 1-0 el marcador en contra del Athletic de Bilbao. Por su parte, el Zenit se enfrentó a la Real Sociedad, esto en Rusia, 3-1 a favor del marcador de los rusos. Y bueno, los españoles intentaron antes de irse al descanso acercarse en el marcador, lo hacen con un 2-1, pero ya no les alcanzó y al final 3-1 pierden con el Zenit. En esos momentos el Maccabi Tel Aviv de Israel se está enfrentando precisamente en este país al Villarreal. Al momento se juega el segundo tiempo, minuto 63, el marcador se mantiene 0-0. Y todo listo para que mañana inicie la segunda edición de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Santiago de Chile, en donde se darán cita atletas de 14 a 17 años. La delegación brasileña está conformada por 149 atletas que participarán en 21 modalidades. Este evento podría ser el primer escalón de los atletas que veremos en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que de la primera edición, por lo menos 3 competidores brasileños asistieron a Río 2016. Este viernes a las 19 horas se jugará la final de la Copa Sudamericana de Rugby 2017 entre Uruguay y Argentina en el estadio Profesor Alberto Chupichi en el suelo uruguayo. Este torneo se ha disputado desde el 2014, donde el conjunto albiceleste ha ganado las 3 ediciones, pero llega a este encuentro con un invicto de 10 partidos. El Comité Olímpico Mexicano, en conjunto con deportistas de tiro con arco y handball, realizaron un recorrido en los diferentes albergues que el gobierno de la Ciudad de México ha puesto a disposición de los afectados por el pasado sismo del 19 de septiembre para hacer donación de algunos aparatos electrodomésticos, material deportivo para los niños, realización de algunos talleres y entrega de medallas a los damnificados por parte de Daniela Cebes, dirigente de Medallistas Olímpicos de México. Carlos Padilla, presidente del COM, afirmó que seguirán realizando estas visitas con el fin de seguir entregando apoyo y realizar la detección de las principales necesidades en los estados afectados. También la Federación Mexicana de Fútbol hoy anuncia que donará a los afectados 7 millones de pesos. Hasta aquí la información. Omar, regreso contigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Se nos terminó el tiempo. Llegamos al final de esta emisión también de la semana. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, muchísimas gracias. Pero antes de poner punto final, nos despedimos con música de la cantante argentina Adriana Varela y este tango, este famosísimo y precioso tango que se titula Cambalache. Los esperamos el próximo lunes con más información. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón.